Y con nosotros en este momento le doy la bienvenida a Eric Rojas, analista político, para conversar sobre este segundo recambio en el gabinete del presidente Boric. Eric, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, César. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Contarles que la jornada de hoy fue una jornada caótica, llena de expectativa, a ratos de incertidumbre. ¿Cómo son estos procesos? Me tocó vivir varios cuando estuve en el gobierno, eh, pero particularmente hubo algunas señales que fueron marcando este proceso en particular, como por ejemplo la instalación de las sillas, que partieron con 7 sillas, es decir, 7 ministros que se iban a cambiar. Uh-huh. Y finalmente quedaron en 5, lo que de alguna manera dio cuenta un poco de lo complejo que fue ir armando el gabinete y ir haciendo los calces con los distintos partidos después de la caída de Marta Maura, que había sido a primera hora comunicada y trascendido como la nueva canciller, ¿no? Finalmente, esto también se prestó para que los sectores de oposición criticaran la improvisación de este tipo de actividad, pero como sabemos, en general es muy difícil y siempre ocurren cambios hasta último minuto. Claro, Pasó en este cambio de y por ahí gabinete quiero y hacia comenzar atrás. el análisis, Eric, porque lo que tú dices es lo que más resaltó, esta incertidumbre, la penetración de la información de qué iba a pasar alrededor de la Cancillería y finalmente lo que pretende ser un levántate del suelo luego de lo que pasó ayer respecto a la reforma tributaria termina complementando más bien una presentación poco positiva para el futuro del gobierno del presidente Boric. Claro, en ese sentido, bueno, los gobiernos chequean hasta última hora. Aquí hay un trabajo muy deficiente en los gobiernos de toda nuestra región Uh-huh. que tiene que ver con la gobernanza anticipativa. Uh-huh. Y la gobernanza anticipativa precisamente lo que busca es ir anticipando escenarios. Y en un cambio de gabinete debería estar todo calzado, todo armado días antes. Lo que pasó aquí es que el chequeo no se hizo bien y la prensa empezó a filtrar los Twitter, los problemas que tenía este nombre. A veces lo que hacen los gobiernos también es tirar algunos nombres y sondearlos, pero creo que es una estrategia un tanto osada y muy riesgosa que comunica precisamente lo que ustedes percibieron: Ahora, desorganización, descoordinación. ¿qué decir de Alberto Van Claveren, que es el nuevo canciller? ¿Qué experiencia tiene? Ya lo conocemos de la administración de Michelle Bachelet, pero ¿por qué finalmente Boris termina resolviendo el problema con él? Eh, él representa, al igual que el resto de los ministros, un sello que quiere imprimir el presidente Boric en este inicio de segundo año de mandato. Lo que él busca instalar es un sello de mayor gestión, mayor experiencia, mayor conocimiento de los procesos del sistema y del sector público que son distintos muchas veces al sector privado. Yo diría que en resumen aquí, para hacerlo más simple, ganan las canas por sobre la Uh-huh. juventud. El grueso del gabinete del presidente Boric, que partió siendo un gabinete muy joven, muy renovado, con gente que se suponía venía a renovar la política, venía a imprimir aire fresco, hoy día es un gabinete que supera los 50 años, que tiene mucha experiencia. El canciller se encuentra dentro de ellos y viene a fortalecer lo que es el socialismo democrático en el gobierno, que es un giro que da la administración del presidente Boris después de la derrota del 4 de septiembre en el proceso constituyente. El gobierno apostó por el proceso constituyente, apostó por una nueva constitución. El presidente fue diría yo, valga la redundancia, el presidente de la campaña del apruebo y termina rechazándose ampliamente por la ciudadanía. Y de ahí hacia adelante el gobierno, con una alma refundacional, comienza a transitar hacia un gobierno más en la medida de lo posible
y un poco tomando las ideas y también incorporando a gente de la ex concertación y la ex nueva mayoría que tanto criticó el presidente y los partidos que lo apoyaron en su inicio. O sea, la capitalización política del presidente Boric cuando era diputado y de los hoy día ministros y de los partidos que lo apoyaron, precisamente tenía que ver con condenar el periodo de la concertación y los 30 años que a su juicio fueron nefastos para Chile. Y hoy Ahora, día la señal es todo lo contrario. Eric, ¿cuáles crees que son los principales retos de este remozado gabinete? ¿Tendrá que ver con el proceso constituyente que está en marcha? Porque hemos visto que en los últimos días o meses, podríamos decir, la atención de los chilenos se ha ido enfocando y disolviéndose alrededor de otras temáticas y ahora más aún con el tema de que prácticamente se quedó sin ese importante ingreso que aspiraba a tener producto de la reforma tributaria. ¿Cuáles son los objetivos más apremiantes de este nuevo gabinete? Mira, yo diría que primero me gustaría comentarte que este es un cambio de gabinete bastante esperado. O sea, los ministros que salen son los ministros que tienen deficiencias en su gestión, que no habían podido comunicar bien o que los desafíos que tenían que eran logros o son espacios que pueden ayudar a la popularidad del gobierno, ellos lo habían capitalizado de mal manera. Entonces, lo que hace el presidente con esto es cubrir y reforzar aquellos ministerios. Se mantiene el comité político y el principal desafío del comité político que dirige y que coordina el resto de los ministerios sectoriales es avanzar en la agenda de gobierno y sobre todo darle continuidad y estabilidad al gobierno. Sin duda, el proceso constituyente es un gran desafío, pero dado el aprendizaje y dado el fuerte remesón que significó esto para la izquierda chilena, el proceso constituyente que viene está bastante enmarcado. O sea, se generaron 12 bases constitucionales que enmarcan bien este proceso y por lo tanto la incertidumbre ahí que respecto del proceso anterior baja bastante. O sea, hay un mayor control respecto de lo que va a pasar en ese tema. Respecto de la reforma tributaria, sin duda es una sorpresa. El gobierno tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y por lo tanto nadie esperaba que este proceso fracasara. Por eso llama mucho la atención que se haya mantenido el ministro de Educación dentro de este gabinete, porque fue él el que gatilló estos 3 votos afines al gobierno que terminaron dándole el rechazo a la reforma. Él, cuando se enfrasca en una discusión con una diputada, en el fondo lo que hace es generar un problema político que el gobierno no administra bien y que finalmente le termina restando 2 votos. Tal vez quien lidera este proceso es Pamela Giles y tal vez lo que el presidente hace es nos darle el triunfo a Pamela, quien había dicho de alguna manera que su apoyo al gobierno estaba condicionado a la salida del ministro. Puede tener que ver con eso. Pero los principales desafíos hoy día para el gobierno tienen que ver con cómo avanzar en esta reforma tributaria, donde si tú me permites, te cuento que hay 3 opciones que se están evaluando, porque la reforma tributaria, Chile hoy día es la madre de las reformas. Sin reforma tributaria, como tú bien lo decías, no hay reforma a las pensiones, no hay reforma a la salud, no están las reformas sociales, y por lo tanto el programa de gobierno, la columna vertebral del gobierno, se va a hacer. Y en ese contexto, lo que hoy día está evaluando el gobierno, lo que está evaluando y lidera el equipo político, que sin duda está bien evaluado, el ministro Marcel cuenta con una evaluación y respeto de los distintos sectores políticos y empresariales. La ministra Toá ha llegado a imprimir un sello también de moderación, de diálogo y de acuerdo. Y la ministra Ana Lía Uriarte, en las Express, a cargo de la agenda legislativa del gobierno, también ha contribuido a generar estos puentes, a generar este mayor diálogo.
Pero sin perjuicio de lo anterior, como te decía, esta inesperada noticia, este rechazo a la reforma tributaria, da cuenta que lo que se viene es muy complejo y la agenda legislativa del gobierno se vuelve cuesta arriba. ¿Cuáles son las tres opciones que tiene el gobierno? La primera es insistir con este proyecto en la Cámara, en el Senado, para lo cual requiere un acuerdo con la oposición, porque hoy día el Senado tiene, la oposición tiene mayoría en el Senado, y quien va a tener la presidencia es Juan Antonio Coloma, que arrastra los votos de la derecha con mucha fuerza. Esa es una de las opciones y requiere acuerdo. La segunda tiene que ver con esperar un año, y que yo creo que el gobierno no está dispuesto a esperar un año para poder reingresar su reforma. Claro. Si lo hace, debería hacer un trabajo prelegislativo muy potente para llegar con una reforma casi consensuada y tramitada en forma express, lo que se ve bastante complejo y difícil porque eso nunca ha pasado. Y la tercera opción tiene que ver con enviar una ley corta, tomando reformas o algunas ideas de la reforma más acotada, con foco en la ilusión. Claro, y separar los nudos críticos, ¿no? Claro, claro. Así es. Muy bien, Eric. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero la explicación es muy válida. Sin duda alguna, el reto girará en torno a estos dos ejes que tú has mencionado, el tema del proceso constituyente y cómo finalmente se logra reorganizar las alianzas políticas. Los ministros son básicos, como tú has mencionado. De hecho, se pierde esta reforma tributaria por un voto que obviamente obedece a un accionar de un ministro. Gracias, Eric. Te agradezco mucho por tu gentileza en esta tarde. Muchas gracias.